Hola a todos, este es un video que tiene por objetivo realizar un pequeño resumen de lo que venimos trabajando en Geografía Económica y Social Argentina de quinto año de la educación secundaria. Nuestro primer problema de trabajo en relación a lo que son las características actuales de la República Argentina fue la expansión de la soja. Un proceso que, como hablábamos en alguno de los encuentros, se viene desarrollando desde la década del 70 y que continúa hasta hoy. Un proceso que merece ser analizado porque ha cambiado la estructura económica y social del país y ha traído una gran cantidad de consecuencias, tanto positivas como negativas. ¿Qué nos podemos preguntar con respecto a la expansión de la soja? Bueno, básicamente tenemos una serie de preguntas que nos guían siempre en todos los análisis que hacemos desde el punto de vista geográfico de cualquier tipo de problemática que trabajemos, tanto mundial, local como nacional en este caso. La primera pregunta, que no tiene por qué desarrollarse en ese orden, pero que es importante para poder contextualizar, es ¿cuándo sucede el proceso? ¿Sí? Recién dijimos, comenzó en la década del 70. ¿Dónde? ¿Qué lugares del territorio va a afectar? ¿Por qué se va a producir ese proceso? ¿Qué causas llevaron a que se expanda la soja en la Argentina? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se perjudican? ¿Y cuál es el rol del Estado? Estas preguntas son las preguntas que tendríamos que poder responder al finalizar todo nuestro análisis. La primera cuestión es el tema de la expansión. ¿Realmente hay una expansión de la soja en la Argentina? Bueno, observemos estos dos cuadros. Uno dice cuadro 1, el otro dice tabla 3. Están extraídos de materiales desarrollados por el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una de las entidades más prestigiosas y más antiguas del país, relacionada con todo lo que sucede en lo que nosotros llamamos el campo, ¿no? Fíjense que el primer cuadro corresponde, dice periodos, corresponde a la década del 70, 70, 71, 72, 73 y finaliza 2001-2002. Y la tabla 3, que es el segundo cuadro, nos habla de las campañas agrícolas, que en realidad es lo mismo, y comienza en el 2005-2006 y finaliza en 2015-2016. Ahí es muy importante el cuándo, cuando hablábamos de cuándo suceden las cosas. Yo después les estuve circulando para que ustedes pudieran comparar un cuadro con el otro. Primera cuestión, el tema de la superficie sembrada. En el primer cuadro va a aparecer como miles de hectáreas, en el segundo directamente como hectáreas. ¿Qué superficie teníamos sembrada con soja en la década del 70? 95.65 miles de hectáreas, es decir, 95.650 hectáreas. Fíjense ustedes que vamos a finalizar nuestro análisis en el 2015-2016 con 20.300.000. Ahí es donde estamos hablando de expansión. La superficie dedicada a la producción de soja pasó de menos de 100.000 hectáreas en la década del 70 a 20.300.000 hectáreas. Luego podemos hacer un análisis un poco más fino, ¿sí?, al interior del desarrollo de la superficie sembrada. Fíjense ustedes que en la década del 80 ya se sembraban 2.100.000, es decir, de 100.000 en la década del 70 se pasó a 2.100.000 en la década del 80 y a 5 millones en la década del 90. Y a 10 millones en el 2000-2001. Fíjense ustedes qué aumento impresionante de la cantidad de hectáreas dedicadas a la soja. Y ahí nosotros nos tenemos que preguntar por qué. ¿Sí? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce esta expansión? ¿Y cómo se produce esta expansión? Porque eso va a significar después las múltiples consecuencias que va a provocar la expansión de la soja. Observen también que en verde tienen el rendimiento en kilos por hectárea. Pasamos de un rendimiento de 1.500 kilos a un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea. Esto nos está hablando que hay una duplicación
de la cantidad de soja que podemos obtener por hectárea. Obviamente esto es un promedio nacional que involucra áreas de mayor y de menor productividad. Existen lugares, como lo que antiguamente era el núcleo maicero, el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, con suelos de los más ricos y fértiles que existen en el planeta, que tienen rendimientos mayores. Pero igualmente estamos viendo una duplicación del rendimiento. En relación a la década del 70, en el 2015-2016 puedo obtener el doble de kilos de soja por hectárea. Esto, por supuesto, si yo a la superficie, al aumento de la superficie le sumo el aumento de los rendimientos, la producción se tiene que disparar. Entonces, la producción la tenemos en azul. ¿Cuántas toneladas se producían en la década del 70? 136.330 toneladas. Fíjense que producción dice miles de toneladas, ¿sí? Ahora, cuando vamos al 2015-2016, tenemos 58.500.000 toneladas. A eso le llamamos expansión. Piensen ustedes el crecimiento de la producción asociado a la ampliación de la superficie, pero también al crecimiento del rendimiento de lo que obtengo por hectárea. Todo eso sucedió por alguna razón. Todo eso sucedió de alguna manera y todo eso trajo múltiples consecuencias. Acá vemos en dos mapas en qué consiste esa expansión. En el primer mapa, en el que tienen a la izquierda, área aproximada de la soja en la década del 70, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. El otro mapa, estamos hablando del año 2008. Acá se ve cómo la soja se expandió desde la región pampeana hacia la zona de la Mesopotamia, la región del NEA, ¿sí? Y también todo lo que es ya la zona que va llegando hacia los cordones montañosos que hay en el centro y en el oeste del país. No está la soja en este mapa extendiéndose al sur del río Colorado, que es uno de los grandes proyectos y que se está experimentando llevar la soja hacia el sur. Piensen ustedes que la soja, al ser un cultivo como cualquier otro, pero no tan común y corriente, porque ahora vamos a ver cuáles son sus características, necesita condiciones climáticas, condiciones de suelo para poder desarrollarse en cada una de las zonas donde la estamos sembrando. Fíjense ustedes que en este momento, en el año 2008, tenemos soja en el clima subtropical sin estación seca, que es el que se da en el este del país, en todo lo que es Misiones, Corrientes, el norte de Entre Ríos, el este de Formosa, de Chaco y de Santa Fe. Tenemos clima subtropical con estación seca, yendo más hacia el oeste del clima subtropical sin estación seca, y también tenemos variedades de climas templados. No tenemos soja en este momento en la zona de los climas fríos. Bien, acá tenemos datos que ustedes pueden ingresar tranquilamente y observarlos. Este es el desarrollo de las hectáreas sembradas con soja desde la década del 70 al 2015-2016. Observen ustedes cómo, ¿no? Aquí hay una declinación, pero después vamos a ver que continúa aumentando la superficie destinada a la soja. Muchas veces se habla de un proceso de sojización. En realidad sí hubo un proceso de sojización, porque la soja reemplazó en esos territorios a otras actividades, pero principalmente en la zona agrícola reemplazó a otros cultivos. Si ustedes observan, y también se asoció a otros cultivos, después lo vamos a ver cuando veamos la posibilidad de hacer 2 cosechas y 3 cosechas anuales en algunos lugares muy excepcionales. Si observan este gráfico, vamos a ver que tenemos un aumento de la producción de la soja en relación a la soja, al maíz y al trigo en cuanto a toneladas. Por eso decimos que en nuestro país, ¿sí? O una de las cuestiones por las cuales decimos que en nuestro país ha habido un proceso de sojización, ¿sí?
porque en definitiva hemos convertido lo que hablábamos en uno de los encuentros, el granero del mundo, con una gran variedad de producciones, lanas, carnes, girasol, maíz, trigo, etcétera, en un exportador de soja, un monoproductor de soja. Y aquí vamos a ir terminando con esta primera parte de la explicación. Nosotros trabajamos las causas de la expansión, o sea, ¿por qué se produce esta expansión? Y dijimos en nuestros encuentros que hay tres causas básicas: la demanda internacional, las políticas neoliberales y el paquete tecnológico. Cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, estamos hablando no solo del por qué sucede la expansión de la soja, sino también del cómo, de las condiciones en las cuales esto va a suceder y de los mecanismos por los cuales se va a llevar a cabo. La primera cuestión de la demanda internacional, sabemos, lo hemos trabajado, que hay una gran demanda por parte de la Unión Europea y de China de soja para alimentar a su ganado. En el caso de China, para alimentar a los cerdos; en el caso de la Unión Europea, para los alimentos balanceados de su ganado vacuno. De esta manera dejan de comprarnos a nosotros carne y nos compran soja, que es mucho más barato, ¿no? No es un buen negocio para nosotros, pero sí es un buen negocio para ellos. Nosotros tenemos que pensar que esa demanda internacional involucra alrededor de una población entre la Unión Europea y China de 2.300 millones de habitantes. Es decir, de los 7.700 millones que tenemos en el planeta, 2.300 millones estarían concentrados en estos dos lugares que nos estarían demandando soja. A su vez, esta demanda internacional en algún momento, principalmente entre el 2001 y el 2006, tuvo muy buenos precios, que no son los mismos precios que estamos teniendo en este momento. Por otra parte, la demanda nos está diciendo, bueno, nosotros necesitamos soja, pero para que nuestro país las produzca hubo una serie de cambios políticos, de legislaciones, de miradas sobre lo que es el proyecto de país, que tiene que ver con las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales que se aplican en la Argentina a partir de la década del 70 y con mucho mayor énfasis en la década del 90, tienen que ver con necesidades que nos hacen creer que son nuestras, pero que en realidad vienen de los países centrales, que deciden, por ejemplo, a través del Consenso de Washington, muchos especialistas internacionales se reúnen y empiezan a dar recomendaciones a los países latinoamericanos de cómo hacer para salir del atraso y la pobreza, y entre esas recomendaciones está la aplicación de una serie de medidas, que son estas medidas neoliberales, que hablan de que el Estado es una carga, que hay que liberar no todas las fuerzas del mercado, que hay que abrirse al mundo, que hay que salir a competir, que hay que dejar entrar la inversión extranjera. Y a partir de ahí comienzan una serie de cambios en nuestro país que llevan a desmantelar el Estado en todos los ámbitos. Primero, a través de la privatización de las empresas estatales que se dedicaban, por ejemplo, a la provisión de energía, a la provisión de telefonía, de agua, de ferrocarriles, la aerolínea, toda una serie de privatizaciones que se realizan entregando o concesionando estas empresas a empresas extranjeras que venían a invertir en nuestro país. Todo a través de una serie de grandes facilidades que se les da a estas empresas con la excusa de atraerlas, y que en definitiva lo único que generaron fue que nuestro país saliera perjudicado en toda esta dinámica. Entre las políticas neoliberales aplicadas, una que merece especial reflexión en este caso, porque es lo que nos interesa, son las medidas aplicadas en el agro. Existían en ese momento una serie de juntas nacionales reguladoras
que a través de, por ejemplo, precios sostén, protegían a los productores de los vaivenes de los precios del mercado internacional. Esto favorecía mayoritariamente a los pequeños productores y no a los grandes productores. ¿En qué sentido? Los precios sostén lo que hacían era establecer un precio que el Estado consideraba resultaba rentable para los productores, por ejemplo, un precio al trigo o un precio al maíz a través de la Junta Nacional de Granos. El Estado compraba a ese precio la producción y luego la vendía al exterior. Cuando eran momentos de subas de precios internacionales, el Estado se quedaba con un margen de ganancia muy importante que debía utilizar después cuando los precios bajaban y eran menores a los que le había pagado a los productores. El destruir estas juntas, Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne, Junta Nacional del Azúcar, la Junta Nacional del Algodón, dejó a los productores sin ningún tipo de defensa ante los vaivenes de los precios internacionales y provocó la crisis de muchos pequeños productores. Los grandes productores tienen siempre la posibilidad de guardar su cosecha para venderla más adelante cuando el precio suba, tienen capacidades de almacenamiento y no están tan ahogados por los créditos que piden a los bancos para poder desarrollar la producción. Los pequeños productores, en cambio, comenzaron a tener serios problemas. Básicamente, las políticas neoliberales abrieron la posibilidad de entrada de las empresas multinacionales y nos convirtieron en un territorio abierto al mundo, ¿no? Con todo lo que significa ser un país frágil, un país periférico que se abre a las leyes del mercado internacional. Relacionado con esto, ingresa a la Argentina el paquete tecnológico de la soja. ¿Cómo está conformado el paquete tecnológico de la soja? Dijimos básicamente por 3 o 4 elementos. Primero y principal, el paquete tecnológico que más éxito tuvo en la Argentina llegó de la mano de la empresa Monsanto con una larga historia de cuestionamientos a nivel mundial. La empresa Monsanto hoy tiene el 90% del mercado de la soja en la Argentina. Su semilla, la semilla RR, Roundup Ready, de soja transgénica, se incorporó a los sistemas de producción en los distintos lugares de nuestro país. ¿Qué característica tiene esta semilla? Bueno, es una semilla de ciclo corto, es decir, crece en menos tiempo y está lista para cosechar en menos tiempo que la semilla orgánica, la semilla original de soja. Tiene menor follaje, por lo tanto se puede sembrar en hileras más cercanas, lo cual aumenta la cantidad de semillas que yo puedo poner por hectárea. Tiene características genéticas muy interesantes, es un gran éxito de la biotecnología, algunos la llaman la super semilla, porque tiene la posibilidad de producir una gran cantidad de granos, es decir, aumenta mucho el rendimiento, pero además tiene un gen que le permite ser resistente a los agroquímicos o agrotóxicos con los cuales se rocía el cultivo para eliminar todo el resto de las malezas, menos la soja. A esta semilla transgénica dentro del paquete tecnológico le sumamos los agrotóxicos, principalmente en el caso de la semilla Roundup Ready, está asociada al plaguicida Roundup, que es de la misma empresa. También se asocia a la siembra directa, es decir, se deja de trabajar la tierra entre un cultivo y otro y directamente se siembra sobre el rastrojo que queda de la cosecha del cultivo anterior, lo cual ahorra tiempo, ahorra combustible, lo cual no es un pequeño detalle, y ahorra mano de obra. Además de la siembra directa, tenemos también maquinaria de punta. Hoy, si ustedes se suben a una sembradora o a una cosechadora, se van a encontrar con un montón de dispositivos
electrónicos que manejan les pueden detectar desde la humedad del suelo, la cantidad de granos que se están cosechando o, en el caso de las sembradoras, a qué distancia se están sembrando los granos. Es lo que se llama agricultura de precisión, ¿sí? Básicamente el paquete tecnológico de la soja es un paquete que ha tenido muy buenos resultados desde el punto de vista económico. No podemos dejar de reconocer que de la crisis del 2001 se salió gracias a la exportación de soja en un momento en el cual los precios internacionales estuvieron muy altos, pero este paquete tecnológico está muy cuestionado y después eso lo vamos a ver cuando analicemos las consecuencias. Vamos a dejar aquí en las causas para que ustedes puedan reflexionar sobre lo que hemos trabajado hasta ahora y luego vamos a continuar a partir de las causas, vamos a analizar el proceso y vamos a hablar de las consecuencias, pero eso en otro video.